institucionalizó la corrupción en todos los rincones de este país. El PRI, no contento con la corrupción, institucionaliza el AMPA en todas las esferas de gobierno, desde presidentes, pasando por alcaldes, jefes de centros de carcelarios y el mismo jefe de la policía. Son manejados cual cárteles de la mafia, tal cual lo demuestra en el documental Lo Negro del Negro Durazo, que en este mandato del PRI, con Peña Nieto a la cabeza, sus mandatarios añoran y hasta tomaron como ejemplo el proceder de este siniestro personaje. Más allá de los 70 años de gobierno del PRI, vuelve al poder en este siglo XXI, pero además de volver por sus fueros de corrupción, ha vuelto para desaparecer y asesinar estudiantes, mostrando que en México, como en otros países, la vida no tiene ningún valor. Es el gobierno del PRI, en cabeza de Peña Nieto, quien tenga que responder ante los mexicanos y al mundo por la desaparición forzosa y posterior asesinato de los 43 estudiantes, y no cansarse en investigar, detener y judicializar a los responsables del brutal asesinato, que clama al cielo y pide justicia y reparación para sus familiares. Estamos con ellos y con el pueblo mexicano. 43 por 43. Justicia. Nos encontramos en la hacienda de Jurica, aquí en Querétaro, donde ha habido un receso de la reunión regional de procuradores del centro del país. Señor General Durazo, ¿por qué los ciudadanos critican tanto a la policía capitalina? Bueno, pues ellos, desde luego, ustedes saben perfectamente bien que la policía capitalina es bastante numerosa y hay algunos errores como es lo humano. Todos somos humanos. Arturo Durazo Moreno, conocido también como El Negro, encabezó la Dirección de Policía y Tránsito de la Ciudad de México a finales de los años 70. Y es sin duda la figura más representativa de la delincuencia institucional en México. Tenía control absoluto del crimen organizado y era temido por sus métodos violentos. Al final de su sexenio, José González González, uno de sus más cercanos colaboradores, publicó el libro Lo Negro del Negro, donde expone la red de impunidad que incluía la extorsión, el robo, el narcotráfico, el asesinato selectivo e incluso las torturas de las que fue partícipe junto a Durazo. El libro vendió millones de ejemplares y tuvo un gran impacto en la opinión pública. Aunado a la severa crisis económica que iniciaba en el país en ese momento, el Negro Durazo se convirtió en el enemigo público número uno. En medio de un frenesí mediático, salió a la luz el enriquecimiento ilícito que lo llevó a acumular una riqueza desmedida. Sus lujosas mansiones, sus colecciones de autos y armas, todas sus extravagancias finalmente se hicieron públicas. También se puso en evidencia un estilo de vida sin límites, regido por su adicción al alcohol y a las drogas. Sin embargo, solo se sostienen ciertas acusaciones comprobables de las sórdidas declaraciones del libro, creando el mito de Durazo que generó la imagen que perdura hasta el día de hoy. Así queda por explorar un hombre complejo, con rasgos de narcisismo, megalomanía y delirios de grandeza. Un símbolo de la demencia del poder y de la impunidad, pero al mismo tiempo un personaje venerado e incluso añorado por algunos. No cabe duda que cuando un jefe de policía es comparable con los grandes criminales de la historia y hasta de la ficción, es claro que la corrupción ha infectado la estructura política y social de un país. En pleno desarrollo, y es lamentable tener que decir eso, pero en algunos países de la patria grande latinoamericana y caribeña estamos acostumbrados a noticias horribles de irrespeto absoluto del ser humano, ¿no?
Lamentablemente, la vecina Colombia ha dado sobrados ejemplos de eso y todavía luchan, algunos por la justicia social, otros por mantener el estatus, pero México nos ha puesto los pelos de punta una vez más y esta vez no queremos ni siquiera comentar ni abrir juicio de valor. El caso de los estudiantes desaparecidos tuvo hoy un corolario brutal a través de la Procuraduría General de México. El presidente, al margen, tuvo que salir él a dar la cara, y Procurador General, y el trabajo de toma de esto lo hizo todo Telesur, así que todo el mérito para nuestra hermana Telesur, y dejemos que sean los mexicanos que cuenten su monstruosa realidad con los acontecimientos que han realmente puesto los pelos de punta a todo el mundo, ¿no? Yo no tengo palabras para adjetivar esto, pero muestra cómo está la civilización en algunos países que bueno. Sidronio Casarrubias Salgado, quien es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula. Además, se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el expresidente municipal de Iguala y su esposa. Hoy, a unos días de esta conferencia, hay más avances. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala, del Progreso, en el estado de Guerrero. Estas dos aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje. En pantalla se encuentran las fotos de los tres detenidos. Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. El gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general la necesidad de dar transparencia a esta investigación y por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público paso a paso los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto delincuencial que no se puede permitir y que no se debe repetir. Hace unas horas informé a los familiares de los jóvenes desaparecidos los avances de la investigación que hoy participo a la sociedad. Sé del enorme dolor que produce en los familiares la información que hasta ahora hemos obtenido, un dolor que compartimos solidariamente todos. Los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. Las imágenes y videos que se presentan son con el propósito de que la ciudadanía que ha sido víctima de estas personas pueda reconocerlos y denunciarlos. Quiero dejar muy claro que lo que hoy presentamos son avances de la investigación, no son ni pretenden ser las conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso. Veamos los avances paso por paso. Como podemos apreciar en el mapa, el grupo de jóvenes salió a bordo de 2 camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros 2 camiones de una empresa. El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos 4 camiones, según declara el propio operador de la central de radio de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes, que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a 3 normalistas. El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal. Se avanza en la investigación sobre María de los Ángeles Pineda por su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su esposo. Después del primer incidente que sufren los normalistas y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la Policía Municipal de Iguala los detienen con violencia y los trasladan a la central policíaca. Desde ese punto
y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto, entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote, la cual también está señalada en el mapa que se muestra. Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba se les había sepultado. Hasta el momento, los peritajes realizados nos han permitido obtener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas, las de Pueblo Viejo, no son las de los jóvenes estudiantes, y también se ha logrado determinar la plena identificación de 4 de las personas que se encontraban en esas fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto, es decir, un mes antes de los hechos. Incluso se encontraron restos que correspondían a mujeres, mientras que el grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa estaba constituido solo por varones. Hechos de los que se ha iniciado una investigación, y en este momento ya podemos determinar que policías municipales de Iguala se encuentran involucrados en el homicidio de estos 4 cuerpos identificados en las primeras fosas de Cerro Viejo. En esa coyuntura, el hoy detenido Sidronio Casarrubias Salgado, líder de ese grupo criminal, como lo refiere en su declaración, fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien le informó vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio. Pueden ver en la pantalla las fotografías de los señalados, y me interesa que vean en específico la de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, porque es la primera vez que se publica, y para esta Procuraduría sería de la mayor importancia la colaboración del público en la búsqueda de este individuo. La foto. En un momento más la verán, y si me permiten, continúo. Las más recientes detenciones, entre las que figuran los 3 autores materiales mencionados, nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos. Los últimos 3 detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Esta es parte de su declaración. Recordemos que los estudiantes desaparecidos eran 43 y que fueron quemados y enterrados con todo y ropa, según la Fiscalía ha confirmado. Despierten, aunque tiene el video. ¿Cuántos estudiantes había? Dicen que eran 44, así que los había contado uno por uno, no. ¿Quién dijo? Ellos dijeron, ¿quién? El Pato y el Rubén, que decían, son 44 o 43. Así yo no soy, pero que los había contado y uno, pues sí eran natos. Entonces de ahí se pasó el Pato. ¿Y en dónde venían los 43, los 44? Venían en la camioneta más grande. Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista, y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limite el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas y las del basurero de Cocula, en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de halcón informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía la encomienda de vigilar. 2 de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron
o sin vida o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, teníamos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces los bajaron y les preguntaron que aquí habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de Abarca, nomás así dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, pertenecen a un grupo y decían que no. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes. Ya los dejó caer así. Y entonces cayéndose así, ya dice al terco, la rana o el pato, los agarraban y ya me saltaban por acá. Y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque los que estaban vivos se levantaban y ya los agarraban y ya los cargaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, y los tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, ajá, ya había muertos, teníamos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando. Ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y los iban acomodándose ahí. Ya los demás chavos los que quedaron vivos quedaron de este lado. A los de encima, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues él pone que de aquí los acarré con el vino, así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, ¿los mataron arriba? No, algunos, a los de encima. Corroboran estos dichos las declaraciones de 2 empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la Unidad 01, fueron interceptados por 2 de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión fue en un primer momento narrada por 2 de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quien además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto entiende uno ese temor. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar a donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo 2 que uno de los declarantes dice haber arrojado completas.
Yo tuve participación en eso con el Chedeje y el Peluco, que no recuerdo. ¿Cómo hacían que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y los columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y ya los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras de manera que quedara un círculo de pura piedra y ya encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acabaron los cuerpos y ya de ahí... ¿Les rociaron algo? Sí, llegó el guasaco con diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha de diésel y gasolina y el Duba y el guasaco le prendió de una orilla y de otra. El círculo de piedra, ahí se los dejamos, entonces chequearon y de paja los comenzaron a acomodar así como si fueran leña y ya entonces trajo el del terco. ¿Ya muertos? Ya muerto. Ya trajo del terco el diésel, no sé si era diésel o gasolina, y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, y ya se los echó y prendió. Entonces a mí me dijeron, ponte a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas. Y ya yo las dejé y las sentó en su allá arriba a cuidar. Me mandaron a cuidar. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, se nos retiramos de su día como a las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana o de la tarde. De la tarde, más o menos ahora. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar, lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... Como, 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y se le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso. Estamos viendo el pietaje oficial que muestra la Procuraduría General sobre el trabajo forense en este brutal crimen. Recuerdan que les decíamos, el caso de los estudiantes clama venganza al cielo. Esto es de lesa humanidad. No habían pruebas todavía, pero aquí está la terrible confirmación. Esto es absolutamente indignante a escala planetaria, insoportable que en pleno siglo XXI haya un país de la patria grande latinoamericana donde ocurran estas cosas. Y no es el único, pero esto es lo brutal y lo que se consignó hoy. Y es el propio fiscal general José Murillo Caram quien realizó el anuncio en una conferencia de prensa en la que dijo de la detención de Patricio Reyes, el Pato, Jonathan Osorio, el Jona, y Agustín García, el Chereje, quienes dijeron haber asesinado a los jóvenes y quemado sus cuerpos. No tengo ninguna duda de que allí hubo un homicidio masivo. Entonces de ahí llegamos a... ¿Y cuántas bolsas llevaban? Eran 8, pero no llenas, eran como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las grandes. ¿De las negras? Sí. ¿Plástico? Ajá, plástico. ¿Tienen hilo? No, de esas no, de las más gruesas. Ajá. ¿Dónde las compraron? Esas ya las traía el terco. Okay. 8 bolsas. Ajá, nos las llevamos hasta aquí, llegamos al puente de San Juan, que se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi de poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, nos dijo el terco. Cuando nos dijo, tienen las bolsas, yo agarré 2 y nomás las aventé. Los otros agarraron, hacían hoyos y las vaciaban ahí. Y así las o sea, tú 2 las aventaste con Ajá, yo nomás las aventé así. ¿Ellos se encendieron o se fueron? No, pues tenía cabo. ¿Y corrieron? Sí, corrieron. ¿Y las otras? Las otras unas se hundieron ahí y otras se fueron.
Yo te la rompieron echando pues fue algo rápido, pues sí, lo agarré dos, las aviento y otro, y ya se sube. Ya cuando vi unas iban y las demás ya no las vi. Ya después, ¿y aquí las tires? Sí, aquí. Ajá. ¿En dónde los tiras? Las aviento así, creo que haya agua y se las llevó. Perfecto. Seguramente aquí no puede tener, pero no tiene mucho tiempo, todo. Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes. Hicieron en el río San Juan una búsqueda exhaustiva. En esta búsqueda, en cumplimiento de su deber, por desgracia para las instituciones, falleció ahogado un elemento de la Policía Federal. Buzos de la Armada de México y peritos, tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido. Una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos. Bueno, creo que podemos dejar esta impresionante demostración de brutalidad, de inhumanidad en pleno siglo XXI hasta aquí. Nos habíamos jugado editorialmente la idea de lo que había pasado con esos estudiantes y dijimos que este era un crimen que clamaba al cielo. Es una vergüenza a escala planetaria. Lamentablemente ahora se confirma. Y el fiscal general tuvo que salir, como corresponde, a dar la cara. ¿Qué consecuencias políticas tendrá esto? Escapa a nuestra estimación y no es del caso seguir hablando de esto. Pero no podía pasar bajo la mesa semejante brutalidad en pleno siglo XXI. Y estudiantes. Yo no tengo ánimo para seguir hablando de esto, pero esto había que compartirlo. Y lo tomamos así, como lo presentó en vivo Telesur, directamente de lo que dijo el fiscal general en esta situación.